Raúl Fernández arrasa en el dominio de Aprilia. Marc Márquez muy lejos. Raúl Fernández se convertía en el 12º piloto distinto en ganar en Silverstone en las últimas 12 ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Jorge Martín saldrá desde la pole en el GP de Gran Bretaña, buscando el doblete de victorias y marcharse de Silverstone aún más líder. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Las Aprilia están firmando un gran fin de semana, demostrando una clara superioridad. Tanto es así, que logró su primer triplete en Sprint Race, con Ogura y Bezzecchi subiendo al podio. La cara negativa fue la caída de Raúl Fernández, que en cualquier caso saldrá tercero este domingo, por detrás de su compañero de equipo. El semáforo se ha apagado con una gran salida de Raúl Fernández, que se hacía con la primera posición en la primera curva. Jorge Martín sufría algunos problemas que la hacían perder posiciones. Bezzecchi se situaba entonces segundo, por delante de Marc Márquez y Jorge Martín. Joan Mir y Alex Rins se iban al suelo en la curva 7, en los primeros compases de la carrera. Mientras, Martín superaba a Márquez y se situaba en posición de podio. Ai Ogura, por su parte, se veía superado por Alex Márquez en la pelea por la quinta plaza, aunque no tardaba en devolver el ataque al de Gresini. Pedro Acosta, por su parte, aprovechaba para adelantar al pequeño de los Márquez, situándose sexto. Unas curvas después, Acosta y Márquez superaban a Ogura, relegando al japonés a la séptima plaza. Mientras Fernández aumentaba su ventaja a casi 3 segundos, cuando habían transcurrido 5 vueltas de carrera, Martín se iba acercando poco a poco a Bezzecchi. Enea Bastianini, por su parte, se iba al suelo en la curva 16, viéndose obligado a abandonar la carrera. Al mismo tiempo, Alex Márquez superaba a su hermano Marc, haciéndose con el cuarto lugar. Acosta, por su parte, se situaba a rueda del que será su compañero de equipo, esperando su oportunidad. La carrera de Silverstone se ha visto marcada por las numerosas caídas. Mientras Iker Lecuona se iba al suelo, Acosta se imponía a Marc Márquez, situándose quinto. También Cal Crutchlow, el héroe local, acababa en el suelo, en una cita de lo más accidentada. Cuando habían transcurrido 8 vueltas de la carrera, Pecco Bagnaia era el quinto piloto en acabar en la grava. Por delante, Jorge Martín superaba a su compañero de equipo, situándose segundo, al tiempo que Alex Márquez se acercaba peligrosamente a los pilotos de Aprilia. Tanto es así, que no tardaba en atacar al italiano, situándose ya en situación de podio. Por detrás, Ogura se iba al suelo mientras rodaba séptimo. Alex Márquez se veía relegado a la quinta posición, después de que un susto le hiciera irse largo. Esto permitía a Bezzecchi volver al tercer lugar, mientras que Acosta se situaba cuarto. El de Gresini, no obstante, recuperaba poco después el cuarto lugar de manos de Acosta, avanzando poco a poco hacia Bezzecchi. A su vez, Di Giannantonio se acercaba a su hermano Marc, en busca de la sexta posición. Cuando apenas faltaban 3 vueltas para la bandera a cuadros, el piloto del VR46 se lanzaba a por el de Ducati, colocándose sexto. Alex Márquez, por su parte, no conseguía superar a Bezzecchi. Fernández, por su parte, lograba su primera victoria en Gran Premio de la temporada, siendo además el 12º piloto distinto en ganar en Silverstone en las 12 últimas ediciones. Martín y Bezzecchi completaban el podio, mientras que Alex Márquez se quedaba a las puertas. Raúl Fernández se lleva la victoria en Silverstone con otro triplete de Aprilia. Raúl Fernández logró su segunda victoria en la clase reina, tras la del año pasado en Australia, liderando de punta a punta la carrera del GP de Gran Bretaña, por delante de las Aprilia oficiales. Raúl Fernández, que salía segundo en parrilla y que el sábado se cayó en la carrera sprint, logró pasar en la salida a Jorge Martín, el poleman, que tuvo un problema con el dispositivo de altura de su Aprilia, que se quedó bajada, perdiendo 4 posiciones en Salia, en la que Marco Bezzecchi se puso segundo. A partir de ahí, Raúl empezó a construir una victoria aplastante, primero sobre Bezzecchi, que fue superado en la 9ª vuelta por Martín, con mejor ritmo. Por detrás de las 3 Aprilia la pelea se centró en Marc Márquez, Pedro Acosta y Alex Márquez, que llegando desde atrás empezó a remontar hasta ponerse tercero, pero se fue largo en la primera curva y cayó a la 6ª posición. Necesitó Alex muchas vueltas para volver a recuperar y ponerse a rueda, de nuevo, de Bezzecchi, dejando atrás a Acosta y Marc, que tuvo problemas para gestionar los neumáticos, perdiendo a última hora la 6ª posición en favor de Fabio Di Giannantonio. Al final, el italiano,
pese a sus problemas físicos, pudo resistir y defender la tercera posición por delante de Alex y por detrás de Raúl y Martín, que se consolida en el liderato del Mundial con 31 puntos sobre su compañero y 37 sobre Ai Ogura, que no puntuó. Pedro Acosta se llevó el quinto puesto defendiéndolo por delante de Gian Antonio, con Marc séptimo, ahora a 35 puntos del liderato. Brad Binder, Franco Morbidelli y Luca Marini completaron el top 10 de la carrera. Las caídas empezaron en la primera vuelta, con Alex Rins y Joan Mir yéndose al sueño juntos, luego perdió el control de su moto Enea Bastianini, y Kerle Kwona y Cal Crutchlow, también se fueron al suelo Pecco Bagnaia cuando rodaba 15º, completando un fin de semana para olvidar, y el japonés Ai Ogura, que a media carrera octubre del 20 vueltas, se cayó, perdiendo la segunda posición de la general cuando circulaba octavo. Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone, puntos y posiciones. Jorge Martín sale de Silverstone todavía más líder del Mundial de MotoGP 2026, en un campeonato que cambia por detrás. Consulta todos los puntos, posiciones y clasificaciones tras el GP de Gran Bretaña. El Mundial de MotoGP 2026 hectáreas regresado del parón veraniego sin cambiar de dueño, pero sí con un líder bastante más fuerte. Jorge Martín llegó a Silverstone al frente de la clasificación casi por sorpresa. Él mismo admitió antes de las vacaciones que ni se esperaba estar en esa posición, y sale del Gran Premio de Gran Bretaña con su ventaja más amplia hasta ahora. Después de ganar la sprint del sábado y terminar segundo en la carrera del domingo, el piloto de Aprilia eleva su colchón hasta los 31 puntos, mientras que Marco Bezzecchi asciende a la segunda posición del campeonato. Un fin de semana que ha movido varias piezas importantes de la general y que deja nuevas diferencias antes de la próxima cita. A continuación, repasamos cómo quedan las clasificaciones del Mundial de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y constructores, con todos los puntos y posiciones tras Silverstone. Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras Silverstone. 1. J. Martín, Spain, Aprilia, 240 PTS, 2. M. Bezzecchi, Italy, Aprilia, 209 PTS, 3. Aogura, Japan, Trackhouse, 203 PTS, 4. M. Márquez, Spain, Ducati, 200 PTS, 5. F. Di Gian Antonio, Italy, VR46, 199 PTS, 6. R. Fernández, Spain, Trackhouse, 184 PTS, 7. P. Acosta, Spain, KTM, 163 PTS, 8. P. Bagnaia, Italy, Ducati, 143 PTS, 9. A. Márquez, Spain, Gresini, 106 PTS, 10. L. Marini, Italy, Honda, 85 PTS. Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Silverstone. 1. Aprilia, 449 PTS, 2. Trackhouse, United States, 387 PTS, 3. Ducati, Italy, 344 PTS, 4. VR46, Italy, 251 PTS, 5. KTM, Austria, 235 PTS, 6. Gresini, Italy, 191 PTS, 7. Honda, Japan, 115 PTS, 8. Test 3, France, 88 PTS, 9. LCR, Mónaco, 88 PTS, 10. Yamaha, Japan, 80 PTS, 11. Pramac, Italy, 35 PTS. Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Silverstone. 1. Aprilia, 367 PTS, 2. Ducati, 338 PTS, 3. KTM, 205 PTS, 4. Honda, 119 PTS, 5. Yamaha, 73 PTS. ¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone? Jorge Martín sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 después del Gran Premio de Gran Bretaña, y además, sale de Silverstone con una ventaja mucho mayor. El español sumó 32 puntos durante el fin de semana gracias a su victoria en la carrera sprint del sábado y a la segunda posición conseguida el domingo, lo que eleva su casillero hasta los 240 puntos. Su principal perseguidor es ahora su propio compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi, que asciende a la segunda plaza con 209 puntos y se queda a 31 del liderato. ¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone?
Marc Márquez se marcha de Silverstone en la cuarta posición del Mundial de MotoGP 2026 después de un fin de semana complicado, tanto para él como para buena parte de las Ducati. El español no pudo estar en la pelea por las posiciones delanteras y únicamente sumó 10 puntos entre la sprint y la carrera del domingo. Con 200 puntos en la clasificación general, Márquez queda ahora a 40 de Jorge Martín. Todavía queda mucho campeonato por delante, pero el fin de semana británico le ha hecho perder terreno respecto a una cabeza del Mundial que empieza a estirarse. ¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone? Jorge Martín ocupa la primera posición del Mundial de MotoGP 2026 con 240 puntos después de su gran fin de semana en Silverstone. El piloto de Aprilia amplió su ventaja gracias al triunfo en la sprint y al segundo puesto del domingo y cuenta ahora con 31 puntos de margen sobre Marco Bezzecchi, segundo clasificado. ¿Qué equipo lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Silverstone? Aprilia sigue al frente del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 y sale de Silverstone todavía más lanzada en la pelea por el título. El enorme botín conseguido por Jorge Martín y Marco Bezzecchi durante el fin de semana británico permite al equipo oficial de la marca italiana alcanzar los 449 puntos y consolidarse en la primera posición. Además, el dominio de Aprilia se extiende también a su estructura satélite, ya que Trackhouse se ocupa la segunda plaza con 387 puntos, mientras que Ducati es tercera con 344. Un doblete de estructuras Aprilia que refleja el momento de forma de la marca en este campeonato. Manu González celebra la victoria una vuelta antes y lo pierde todo. Philippe Salac lograba la victoria en Silverstone tras un fatídico error de González y una última vuelta de infarto en la categoría de Moto 2. Los pilotos de Moto 2 han encarado este domingo el arranque de la segunda mitad de la temporada con el Gran Premio de Gran Bretaña. Izan Guevara, segundo en la clasificación, lo hacía desde la primera posición de la parrilla. A su lado, desde la primera fila, salían también Alonso López e Iván Ortola. El líder de la clasificación, Manu González, abría la segunda fila desde la cuarta plaza. La carrera arrancaba con Guevara manteniendo la primera posición, por delante de Alonso López. El piloto de Gresini, no obstante, no tardaba en atacar, haciéndose con el liderato de la carrera. Pocas curvas después, Guevara recuperaba la posición, mientras que Ortola se mantenía tercero. Colin Beiger protagonizaba la primera caída de la sesión, ya en la primera vuelta. El de KTM se iba al suelo en la curva 12, aunque sin consecuencias graves. Manu González, por su parte, se veía relegado a la octava posición, mientras que Dani Muñoz se hacía con el cuarto lugar por delante de Dani Holgado. Poco a poco, Holgado llegaba hasta la segunda posición, relegando a López al tercer lugar. Mientras Guevara se separaba poco a poco de sus rivales, el grupo perseguidor se mantenía compacto, intercambiando sus posiciones vuelta a vuelta. Tanto es así, que Ortola llegaba a la posición de podio, mientras López se veía ya en la cuarta posición. González, por su parte, llegaba hasta el quinto lugar, superando unas curvas después a López. Mientras, David Alonso se veía relegado hasta la 20ª posición, siendo además sancionado con un Alon Lap por causar una caída. Guevara perdía posiciones poco a poco. Las posiciones se mantenían constantes hasta que se cumplían 10 vueltas. Arbolino y González se enzarzaban en una pelea por la cuarta posición, al tiempo que Aaron Canet sufría su tercera caída del fin de semana. Arbolino, por su parte, se hacía con la cuarta plaza, aunque González se mantenía a su rueda, esperando para volver a atacar. Por delante, Holgado superaba a Guevara, logrando el liderato de la carrera. Unas curvas después, era Ortola quien se lanzaba contra Guevara, superándole en un adelantamiento por el exterior que le daba la segunda posición. Arbolino atacaba poco después, haciéndose con la posición de podio y relegando a Guevara a la cuarta posición. Por delante, Ortola no daba ningún respiro a Holgado, esperando su oportunidad. Esta llegaba apenas una curva después, y aunque Ortola lo lograba, Holgado se la devolvía en el paso por meta. Arbolino no perdía la ocasión de superar a Ortola, situándose segundo a falta de apenas 5 vueltas para el final. Por detrás, González también adelantaba a Guevara, situándose cuarto. El italiano tenía claro su objetivo y no tardaba en lograrlo, superando a Holgado y haciéndose con el liderato. La última vuelta cambiaba por completo el resultado de la carrera. La pelea por la victoria no ha dado tregua. González superaba a Ortola, situándose en posición de podio.
Holgado recuperaba la primera posición, y apenas unas curvas después, Arbolino no podía aguantar la frenada de la curva 16 y se iba al suelo. González trataba de atacar a falta de 3 vueltas para la bandera a cuadros, pero Holgado mantenía su posición. Por detrás, Salak llegaba poco a poco hasta la tercera posición, al tiempo que González lograba consolidar el adelantamiento sobre Holgado. El piloto de Aspar, no obstante, no se rendía y le devolvía el ataque. La última vuelta comenzaba con problemas para Manu González, que perdía el liderato. El del Intac GP parecía confundirse, pensando que ya había ganado la carrera, y lo que habría hecho que frenase para celebrar. Como resultado, Holgado chocaba con su moto, doblando su escape. Salak llegaba hasta el primer lugar, tras una intensa lucha con Holgado. Ortolà, por su parte, se situaba segundo, a rueda de Salak. Holgado, por su parte, se situaba tercero, pero un susto le daba la posición de podio a Skrick, que llegaba sin hacer ruido hasta el podio. Finalmente, era Philippe Salak quien lograba la victoria, por delante de Ortolà y Skrick. González, por su parte, terminaba 14º, visiblemente enfadado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.